la táctica y la estrategia para mí eh, es una parte del juego, de nuestro juego, que disfruto un montón. En muchos de los barcos grandes donde he navegado me desempeñé como táctico y más allá de eso, desde Optimis tengo recuerdos de disfrutar mucho este aspecto de las regatas. No sé por qué es, si es porque mi enfoque por ahí más analítico me llevó a pensar siempre en este aspecto de la regata, pero bueno, es algo que disfruto un montón de lo que sigo aprendiendo. Hoy por hoy la verdad es que a través de la campaña que hicimos con Tony seguí aprendiendo un montón de cosas y creo que es un área en la que se puede seguir aprendiendo de por vida y bueno, les voy a compartir algunas de las cosas que aprendí, que espero que les sirvan. Seguramente para muchos ya son temas que conocen o que han escuchado, pero bueno, ojalá les pueda aportar algún tema nuevo o algún aspecto nuevo que no conozcan. Así que bueno, para empezar, el título de la charla dice Estrategia más táctica de regatas. Justamente cuando lo había escrito este título había puesto estrategia y táctica de regatas, no sabía si poner táctica y estrategia, porque la verdad es que ambos temas se vinculan y se relacionan un montón, entonces finalmente puse más estrategia más táctica porque creo que no se pueden ver los dos por separado. Si bien la estrategia, a mi forma de entenderlo, se vincula más a lo que tiene que ver con la parte más macro de la regata y los lineamientos generales que uno plantea antes de empezar una regata respecto a la zona en donde quiere largar, la parte del recorrido sobre la cual quiere estar y otros aspectos más que vamos a ir hablando. Y quizás la táctica se vincula más a lo que es las decisiones respecto a los barcos que tenemos cerca. Me parece que muchas veces la estrategia, que a priori puede parecer la que guía la táctica, puede funcionar al revés. Y muchas veces la posición de los barcos respecto a nosotros nos terminan indicando que hay que tomar decisiones que van en contra de nuestra estrategia. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual puse ese título y entiendo que se diferencian de esta manera, ¿no? La estrategia como algo más grande, más macro, y la táctica como algo más con un enfoque más pequeño y más respecto a los barcos que tenemos alrededor. ¿Se puede pasar a la siguiente filmina, Juan? Buenísimo. Bueno, acá la primera hoja habla de tu estrategia en pijama. Bueno, este título se lo puse porque la verdad es que creo 100% que la estrategia que vamos a aplicar en una regata se puede diagramar muchísimo antes de llegar al agua. Entonces, hay un montón de cosas que nos pueden ayudar y a comenzar a definir esos lineamientos que después vamos a seguir puliendo cuando estemos en el agua y cuando hablemos con nuestro compañero de equipo y nuestro entrenador, pero hay otros aspectos que hay mucha información que podemos ir sacando, sobre todo y por hoy, fuera del agua. Y bueno, como ejemplo puse los pronósticos, las tablas de marea, eh, la tabla de posiciones. Si uno mira los resultados de un campeonato, quizás entrando en el último día de un campeonato, al analizar los puntos, bueno, eso obviamente van a definir nuestra estrategia, cómo vamos a salir al agua, si nos vamos a quedar cerca de nuestro rival, si tenemos que arriesgar y hacer una estrategia totalmente opuesta quizás, porque hay que meter muchos puntos en el medio. Eh, También puse el análisis de trackings, porque hoy por hoy en muchas categorías a nosotros nos ha pasado con el 470 y también lo podemos ver en TP52 y otras categorías donde las regatas se siguen a través de un tracking por GPS y, y eh, la realidad es que analizando el tracking, muchas veces, por ejemplo, si tuvimos un día de viento
norte, no importa en qué cancha estemos, pero si tuvimos un día de viento norte y sabemos que mañana vamos a competir bajo condiciones similares, quizás analizar el tracking de ese día y ver por dónde compitieron los barcos que derivaron primeros en la ceñida, también nos pueden ayudar a delinear la estrategia para el día siguiente, ¿no? Después, por otro lado, escribí tendencias en la cancha y local knowledge. Esto también es algo que nos puede ayudar a delinear la estrategia para la regata que tengamos que encarar. Muchas veces en las canchas donde corremos sabemos que con el viento de determinado sector la cancha se comporta de una manera y se comporta de una manera totalmente diferente si sopla del lado opuesto. Hay muchas tendencias que se repiten y, y la verdad es que en este sentido también el local knowledge, poder hablar con alguien de ese lugar, si es que no somos locales, también nos va a ayudar un montón a definir mmm, los lineamientos de cómo vamos a correr ese día, ¿no? Y todo esto estoy hablando sin siquiera haber tirado el barco al agua, sino estoy hablando de pensamientos que uno ya se imagina que van a suceder de acuerdo a los pronósticos que tenemos para ese día y quizás una llamada con alguien que es de ese lugar y que te explica, por ejemplo, no sé, a nosotros nos pasó en el Sudamericano en Mar del Plata, que corrimos hace poco, estar en contacto con Gaby Marino o con Pancho Banabermaete, que es mi cuñado, que son locales, y bueno, analizando el pronóstico para el día, quizás teníamos una pequeña charla con ellos para tratar de entender cómo se podía comportar el viento ese día y diagramar mejor nuestra estrategia, ¿no? Y después, por último, las fortalezas y debilidades respecto a la flota. Esto tiene que ver con cómo estamos nosotros respecto a la flota para el viento que esperamos ese día. Y acá un ejemplo muy claro que se me ocurrió fue el de los australianos Matt Belcher y Will Ryan, que bueno, los número uno de la clase 470 hace tiempo, son los números uno del ranking y bueno, los últimos campeones mundiales. Eh, la verdad es que ellos tienen una diferencia muy clara con respecto a la flota, arriba de 11, 12 nudos, por encima de ese rango de viento. Eh, Muy rápidos y está clarísimo cómo ellos manejan esa fortaleza a la hora de su estrategia. Nosotros, recuerdo en algunos campeonatos con Tommy de tener la conversación de decir, che, qué mal que largaba hoy el australiano o qué poco arriesgaba en la largada. Y después nos dimos cuenta que no es porque no supiera largar, sino que ellos quizás en un día donde hay buen viento, eh, directamente optan por no arriesgar y no comerse un pasado, por ejemplo, porque ya saben que su velocidad, digamos, va a suplir cualquier mala largada o incluso decisiones tácticas malas. Entonces, esto creo que también es importante analizarlo y cuando vamos a encarar un día de regata, saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y si tengo que definir el campeonato contra alguien que yo sé que no es muy rápido en las condiciones en las que nos van a tocar ese día, bueno, a lo mejor no tengo que cometer el error, que les puedo dar miles de ejemplos donde yo he cometido ese error, pero no cometer el error de, por ejemplo, pasarme en una largada cuando iba a tener una regata de más de 10 nudos o más de 15 nudos y yo me sentía muy seguro en esa condición. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que tener claro y son cosas que se pueden definir antes de ir al agua. Puedes pasar a la siguiente, Juan. Buenísimo. Bueno, acá recopilar datos en el agua, todo esto tiene que ver con las cosas que tenemos que hacer una vez que vamos al agua. Y con respecto a esto, una aclaración que quería hacer antes de hablar de estos temas es que eh, es súper importante que seamos muy ordenados a la hora
de nuestra alimentación y de nuestra ropa y de la puesta a punto del barco antes de llegar a la cancha de regatas. Creo que bueno, como entrenador y como navegante de los dos lados, me fui dando cuenta de esto. El tiempo que tenemos normalmente para analizar todas las cosas de las que les voy a hablar ahora es limitado, y si no fuera limitado, si tuviéramos 2 horas para analizar una regata o para planear una estrategia antes de largar una regata, tampoco quisiéramos gastar todo ese tiempo porque obviamente es un desgaste importante, ¿no? Entonces, creo que algo que trabajamos con nuestros entrenadores en los últimos años y sobre todo el último año con Marcos Lamas, que fue nuestro entrenador, fue el tema de agilizar los tiempos, ¿no? Y de llegar a la cancha de regatas, y cuando estamos, digamos, en el viaje a la cancha de regatas, si es un remolque, ya tener la comida y la ropa con nosotros, y en el momento en el que soltamos ese remolque, ya saber que no hay que cambiarse una campera, que no hay que comer una barrita, que no hay que tomar agua, sino que estamos listos para analizar lo que verdaderamente importa en ese momento, que es juntar cuanta más información se pueda para, para trazar los lineamientos de la estrategia que vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que anoté es el tema de la corriente. Acá, obviamente que un entrenador nos puede ayudar, eh, y, y bueno, la información que podemos tener respecto a la corriente tiene que ver con la dirección, la intensidad, si hay diferencias de corriente en el recorrido, si tenemos cambios que esperamos que sucedan durante la regata, quizás largamos una regata con corriente bajante o casi quieta y después durante la regata la corriente cambia, eso es muy común acá en el río. Cómo afecta la corriente también a la geometría del recorrido, ¿no? Eh, si la corriente digamos, va a generar un borde mucho más largo que en otro en la ceñida o en la popa, cuál es el sector de la cancha que tenemos que cuidar más, porque la corriente indica que va a ser el más largo, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la corriente. Y acá una aclaración que me gustaría hacer y algo que he probado a lo largo de estos años y que he aprendido es que es muy útil en las clases donde ya trabajamos con compás que nuestro entrenador o la persona nos hable de la dirección en cuanto a la dirección en cuanto a grados, ¿no? Que nos diga por grado de pínula o de compás desde dónde viene la corriente y a qué intensidad. Normalmente se habla de metros por minuto, y tener esta rutina de medir la corriente hace, y hablar en cuanto a dirección e intensidad nos hace tener una idea de si 15 metros por minuto, por ejemplo, es algo muy rápido o lento para nuestra clase, si afecta o no la regata, y eso es algo que con el tiempo, digamos, vamos a ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero creo que es importante hablarlo de esta manera. Eh, Después, bueno, obviamente que en Optimis, quizás que los chicos no tienen compás, es más difícil hacerlo de esta forma y quizás sí hay que usar las manos o señalar desde dónde viene la corriente como para que nuestro alumno lo entienda, pero en otras categorías yo creo que a partir de que comenzamos a usar un compás es mucho más preciso hacerlo de esta forma. Después está el tema de las presiones en la cancha. Eh, Esto, bueno, sin dudas es muy importante saber si tenemos un sector de la cancha que tenga más presión que otro, ¿no? Si vemos más viento en un sector de la cancha, puede ser el centro de la cancha, puede ser el lado izquierdo, el lado derecho. Y con respecto a esto, un consejo que quería darles era que es el consejo de que tengan en cuenta que muchas veces en la típica probada que hacemos en equipo, ¿no? Si tenemos un compañero de equipo o somos varios en el equipo y hacemos una largada de conejo para ver qué lado de la cancha paga, hay que tener mucho cuidado con saber en qué fase del viento está, ¿no? Creo que todos los que estamos en la reunión entendemos de qué se trata una fase del viento, un borneo derecha o hacia izquierda. Entonces, si empezamos una probada de cancha con una fase de derecha, por ejemplo, es muy común que
largan la probada y siguen en buenas hacia el lado izquierdo de la cancha, en el momento en el que viren, quizás el viento ya volvió y se pasó una fase de izquierda y ganen la probada con respecto a los que fueron hacia el lado derecho, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo mismo cuando analizamos una línea de largada, ¿no? Uno puede probar con un compañero de equipo o puede medir la línea con respecto al viento con el compás, pero hay que tener muy en cuenta si estamos en una fase derecha o una fase izquierda. Es algo que yo al principio no sabía y muchas veces cometí el error de guiarme por lo que veía en la probada de cancha y después a la hora de correr pasaba algo totalmente distinto. Y bueno, muchas veces tiene que ver con esto. Los ángulos de compás, esto es, bueno, para las clases que utilizamos compás, es saber en qué rango se está moviendo el viento, ¿no? Como para tratar de establecer rangos mínimos y máximos en un borde y en otro. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en buenas el viento está entre 100 y 120 de ángulo, bueno, sabemos que es un día donde el viento se está comportando dentro de esa zona y esto va a ser muy importante a la hora de largar porque, digamos, yo inmediatamente después de largar voy a saber si estoy prestado o si estoy negado. Entonces, bueno, también se recopila esta información. El análisis de las boyas, ¿no? Tiene que ver con que una vez que esté fondeado el recorrido, eh, estemos atentos a la posición de boyas. Acá los entrenadores la verdad es que pueden ayudar mucho, sobre todo con las boyas de un tramo de pierna que no es el primero que vamos a hacer. Quizás los entrenadores pueden ir a analizar un ángulo de un reach o la popa de un outer y, y en ese sentido nos pueden ayudar un montón. Nosotros como regatistas lo que podemos ver es analizar si, por ejemplo, un gate ya está bien fondeado o no, si el barlovento está bien fondeado respecto a la posición y a la distancia que esperábamos. Y esto nos cambia nuestra estrategia porque obviamente si sabemos que la boya está mucho, mucho más a la izquierda que el viento, ya vamos a saber que es muy importante, por ejemplo, después de largar, la posibilidad de seguir navegando con buenas y proteger el lado izquierdo de la cancha que va a ser el más largo. Entonces, esto es un aspecto también al que le damos o al que suelo darle mucha importancia antes de largar una regata. Y después, por último, el análisis de la línea de largada. Eh, Hay distintas formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo con el compás, hay formas de hacerlo por observación de una veleta, de una bandera y mirar la línea. Hay otros que prefieren hacerlo quizás con un compañero de equipo, darse un tiempo. Es muy común en Optimis que esto se haga. Los chicos se dan un tiempo de largada y uno larga con buenas desde la lancha, el otro larga con malas desde el pin y analizan quién cruza antes. Pero con esto vuelvo a decir, es muy importante que sepamos en qué fase está el viento en ese momento, porque si al momento de largar estamos en una fase derecha y bueno, sería lógico que si la línea está bien fondeada para el rango medio del viento, quien haya largado de la lancha cruce al que largó de la boya. Entonces, eh, nada, es importante que sepamos también a la hora de medir una línea por compás, por ejemplo, si a la hora de medir la línea y medir el pro al viento y establecer, bueno, si la lancha paga por 5, por 10 grados o si la línea está pareja, también tener una idea de cómo está el viento en ese momento respecto al, al, al rango de viento, ¿no? A los rangos de ángulo de viento que tiene ese día. Entonces esto es algo muy importante y que hay que tener en cuenta. A ver si podemos pasar a la siguiente, Juan. Buenísimo. Bueno, acá lo que anoté es el armado de la estrategia previo a entrar en secuencia largada. Eh, y justamente elegí el término secuencia alargada porque creo que la estrategia que vamos a armar y que es la que vamos a conversar con nuestro compañero de equipo, o quizás si no tengo un compañero de equipo es la que voy a tener en la cabeza o que voy a hablar con mi entrenador, se va a nutrir de un montón de cosas que fuimos hablando en los últimos minutos, ¿no? De lo que yo les decía
respecto a cómo nos vemos para ese día, por todo lo que analicé previo a ir al agua, ¿no? Y toda la información que puedo juntar y que voy a tener en cuenta. Después viene toda la información que recopilo en el agua, eh, respecto al viento, corriente, boyas, bueno, todo lo que les nombré antes. Y, y bueno, en ese momento uno debería tener una charla con su entrenador, o si no tenemos entrenador, tratar de pensarlo, o hablarlo con nuestro compañero de equipo respecto a cuál es la intención que tenemos para nuestra regata, ¿no? Y acá van a entrar un montón de factores, o sea, no solo vamos a hablar del viento, de cómo está el viento en la cancha, de cómo está la corriente, sino quizás, por darles un ejemplo, una parte de la estrategia puede ser eh, que hoy necesitamos hacer pocas viradas en la ceñida, porque por las condiciones que tenemos se pierde mucho, o quizás, no sé, el 470, por ejemplo, es un barco que entre 5 y 7 nudos no pierde velocidad, incluso muchas veces ganás distancia haciendo viradas, entonces quizás nuestra estrategia puede ser, si tenemos un día de muy poco viento, decir, bueno, hoy tengamos en cuenta hacer varias viradas si es necesario para ubicarnos bien tácticamente con los barcos que tenemos alrededor. Eh, Quizás una parte de la estrategia, como les decía, que no solo tiene que ver con el viento y la corriente, puede ser, eh, eh, hoy tenemos que mantenernos con un riesgo muy bajo en la largada, hoy no podemos arriesgar porque ya tenemos un pasado previo o porque nos sentimos con mucha confianza para las condiciones que tenemos, entonces no tiene sentido comernos un pasado o una protesta porque fuimos a un sector de la largada donde hay muchos barcos. eh, Todo esto va a formar parte de nuestra estrategia y como les dije antes, hablaba de la estrategia que uno delinea en el momento previo a entrar en secuencia de largada, pero acá me parece que es muy importante también saber que esa estrategia eh, es muy dinámica y que cambia constantemente, ¿no? Nosotros a lo largo de la secuencia de largada, a lo mejor vemos, no sé, un cambio importante en el viento, hay días que son de mucha inestabilidad, entonces quizás parte de nuestra estrategia es esa, saber que durante los últimos 2 minutos previos a largar, alguien en el equipo tiene que estar muy atento a lo que pasa con el viento o lo que vemos lo que vemos de viento en la cancha, ¿no? Entonces, como les decía, la estrategia es muy dinámica y no es algo que podamos fijar faltando 10 minutos para alargar y que eh, se mantiene constante y estable a lo largo de toda la regata. ¿Puedes pasar a la siguiente, Juan? Bueno, y acá ya vamos entrando en el ámbito táctico. Eh, Acá, bueno, anoté varias cosas. Por empezar, situaciones donde la táctica entra en juego y cosas que son muy importantes para tener digamos, una táctica más efectiva. Bueno, sin duda la táctica va a entrar en juego siempre que tengamos barcos alrededor. Esa es mi forma de verlo, por lo tanto ya a la hora de largar, por ejemplo, si nuestra estrategia definimos que nuestra estrategia era poder largar y seguir navegando en buenas por un buen rato porque el lado izquierdo ya mostraba más viento o porque por corriente el borde con buenas es muy largo. Bueno, a la hora de largar y de definir nuestra táctica respecto a los barcos que están en la línea, nos deberíamos ubicar en una posición en la que después de largar podamos seguir navegando en el borde con buenas. Entonces, nada, eso es algo importante en donde la estrategia se vincula a la táctica. El primer punto que anoté es modo alto, modo normal o modo bajo. Eh, bueno, obviamente hay distintas formas de navegar un barco en ceñida. Quizás cuando somos chiquitos nos enseñan que navegar en ceñida es navegar con las lanitas
paralelas y no mucho más que eso, pero la realidad es que a medida que nos vamos perfeccionando, nos vamos dando cuenta que hay distintas formas de navegar un barco en cenida. Se puede navegar una cenida más veloz, quizás en un ángulo un poquito más bajo, o lo que sería un modo bajo, un modo normal y después un modo alto. Y cómo manejamos los modos es muy importante cómo manejamos los modos a la hora de salir bien de situaciones tácticas en las que tenemos barcos alrededor. Porque, por ejemplo, si yo largo y mi objetivo táctico de ese momento es sobrevivir en el pelotón que tengo alrededor, va a ser muy importante que maneje bien esto, ¿no? Si tengo un barco a sotavento mío que está haciendo un modo alto y si yo estoy haciendo un modo bajo y lo sigo haciendo y me termino pegando a ese barco es muy probable que me saque orzando y que pierda mi posición. Entonces, eh, la comunicación, si navego en un barco en equipo, o el conocimiento de decir, bueno, en este momento necesito navegar un modo alto, un modo normal, un modo bajo, es muy importante para sobrevivir en situaciones, ¿no? También es muy importante a la hora de decir, bueno, eh, ¿qué está pasando con el viento, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy a la derecha de la flota y estoy navegando, digamos, y de golpe entro en una fase en una fase derecha del viento, la cual me favorece y hace que esté mejor posicionado aún con la flota, eh, normalmente, salvo que veamos que el viento tiene tendencia a seguir rotando a derecha, normalmente vamos a navegar un modo normal o un modo bajo, ¿sí? Como para capitalizar mi posición con respecto a la flota y para que cuando el viento vuelva a su posición normal o entremos en una fase izquierda, estemos mejor posicionados con respecto a la flota que si nos quedábamos navegando en un modo alto cuando entró la prestada y nos desconectamos de esa flota que está a sotavento nuestro y que cuando luego entra una negada es posible que nos pase por prueba, ¿no? Entonces, el manejo del modo es súper importante a la hora de hacer táctica y, y bueno, también sirve muchísimo para no solo para sobrevivir en pelotones de barcos que tengo alrededor, sino también para sacarme barcos de encima, ¿no? Quizás navegando un modo alto puedo sacar orzando al barco que tengo a barlovento y ese barco va a virar y eso va a generar un desenlace de reacciones que a lo mejor me favorecen mucho, ¿no? Si el barco que está orzando vira y vuelve a virar y le vira a otro barco y ese barco vira y le vuelve a virar a otro, bueno, ya el resto de la flota comienza a hacer viradas que yo no estoy haciendo y, y eso fue una ventaja táctica que saqué gracias al modo en el que navegué antes, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece importante mencionarlo. Después la posición en el recorrido también es algo fundamental, ¿no? A la hora de hacer tácticas. Si yo estoy navegando con un grupo de barcos y no sé mi posición respecto al leyline, o respecto a la cancha, si estoy en el centro, si estoy izquierdo, más cerca del leyline derecho, hay un montón de decisiones que tienen que ver con lo que yo voy a hacer respecto a esos barcos que no las voy a tomar bien. Y me acuerdo una vez, preparando la campaña preparando los Juegos de Río con las chicas de FX, me acuerdo que un día pudimos tener una reunión con Santi Lange y hablar bastante de lo que es la comunicación arriba del barco. Y me acuerdo que mencionó un tema que me quedó grabado, que fue hablar en términos numéricos para saber en qué posición estamos en el corrido. Entonces, por ejemplo, si sabemos que nos queda, que estamos navegando en buenas y nos queda un 30% de tiempo para llegar al leyline izquierdo y un 70% del tiempo para llegar al leyline derecho, eh, comunicar esto en números y si, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho con Tommy esto en nuestra campaña, cuando yo le preguntaba en qué posición estamos, él me decía 3-7
significaba que teníamos un 30% de tiempo todavía para navegar en buenas y un 70% en malas. Entonces, eh, esta información, o por ejemplo, si estamos en una posición de 1-9, estamos nadando con buenas y estamos en una posición de 1-9, ya sabemos que queda muy poco tiempo para llegar al leyline izquierdo y mucho tiempo para navegar en malas hacia el leyline derecho. Entonces, si yo tengo una flota sotavento y esa flota comienza a virar, lo más probable es que yo no deje que esos barcos pasen por mi popa y se vayan hacia el lado largo de la cancha, ¿no? La táctica es muy estadística también. Al final, el lugar donde estamos en el recorrido determina mucho las chances que tenemos de que nos agarre una pestada o una negada, eh, por el tiempo que queda para llegar a un leyline, y por el tiempo en el que se dan las prestadas y las negadas. Entonces, este es un factor fundamental. La verdad es que conocer dónde está parado uno en el recorrido es súper importante a la hora de decidir cómo nos manejamos con los barcos que tenemos alrededor. Los relativos de compás, bueno, esto tiene que ver con lo que establecimos antes de largar, y si, por ejemplo, habíamos establecido que el promedio en buenas era de 110 grados y que la negada era en 100 y la prestada era en 120, bueno, la comunicación nuevamente, ¿no? Lo importante que es la comunicación, saber comunicar, ¿no? Y que sepamos cómo estamos respecto a nuestro promedio, si es que estamos 5 arriba del promedio, 10 arriba, quizás 15 arriba porque el viento rotó más a derecha todavía. Eh, entonces, me parece que esta comunicación también es importante. Nosotros con Tommy utilizamos el término neutro, como para saber si estábamos 5 arriba del neutro, 10 arriba del neutro, o 5 arriba del promedio. Son términos que pueden utilizar y que los van a ayudar a tomar decisiones tácticas, porque obviamente cuando uno decide si tiene que virar, o seguir, muchas veces tiene en cuenta cómo estamos, si estamos en una prestada o en una negada, ¿no? Después el tema del modo avión, fue un término que nada, que se me ocurrió hoy y me pareció bueno a la hora de, de ejemplificar esto. Eh, Creo que el modo avión on-off, en este caso, lo usé como para referirme a los momentos en los que uno tiene que olvidarse de la táctica y concentrarse 100% en la velocidad, eh, y los momentos en los que tenemos que volver a conectar con la táctica y quizás dejar de prestarle un poco de atención a, a la velocidad, ¿no? Y bueno, modo avión, obviamente, porque queremos en esos momentos en que activamos el modo avión, que sería, por darles un ejemplo, si nosotros estábamos cuidando una flota, ¿no? Ganando la regata y teníamos a la flota a sotavento y nos acercamos al leyline izquierdo y ya queda muy poca cancha o muy poco espacio hacia el leyline y la flota vira y nosotros viramos encima de la flota, bueno, en ese momento la ceñida está prácticamente terminada en términos tácticos, ¿no? Nosotros ya estamos casi que apuntando a la boya y en ese momento hay que poner el barco lo más rápido que se pueda y quitar la atención a la táctica, porque obviamente que todo momento en el que quitamos la cabeza del barco para ver el viento o para ver al resto de los barcos, eh, va en contra de la velocidad del barco. Eso es una realidad. Obviamente que con el tiempo uno lo va puliendo y la idea es siempre tratar de mantener la velocidad lo mejor que se pueda, aún así, aunque estemos prestando atención a la táctica, pero bueno, el concepto de modo avión, o modo lancha, como comentó alguien recién, me parece importante. El que hacemos sí también es muy bueno. Creo que en barcos combinados o de dos tripulantes o demás, está muy bueno que quien no esté haciendo la táctica haga esta pregunta, porque muchas veces, tenemos una flota a barlovento o a sotavento y está bueno. Creo que el juego táctico va muy de la mano de la anticipación, ¿no? Si nosotros podemos ver
digamos, qué hacemos si los de Sotavento viran y ya mirar la situación, ver dónde estamos posicionados en la cancha, cómo está el viento más adelante, es muy probable que cuando esa situación se dé y el barco de Sotavento vire, ya tengamos una opinión formada respecto a si le queremos virar en la proa, si queremos hacer una cobertura más suelta, digamos, cruzarlo y virarle a barlovento, pero sin taparlo. Entonces, muchas decisiones tácticas tienen que ver con la anticipación, sobre todo en los barcos que se están navegando hoy en día, que son muy veloces y que las decisiones hay que tomarlas muy rápido. Y bueno, creo que esto de poder preguntarle a quien sea que esté haciendo la táctica, eh, o que quien haga la táctica ya le informe a la tripulación que si el de Sotavento vira le vamos a poner un conazo, y ya prepara a todos de otra manera, ¿no? Eh, bueno, cuando la táctica supera la estrategia. Esto lo escribí porque la verdad es que, como les dije antes, la táctica y la estrategia van muy de la mano. Y si bien nosotros podemos delinear una estrategia y nuestra táctica puede seguir a esos lineamientos que tenemos, la realidad es que hay veces que la táctica supera la estrategia y si, por ejemplo, venimos liderando una regata y mi estrategia siempre fue tener en cuenta que en el lado derecho de la cancha había más presión. Si estamos en la segunda pierna de esa regata y estamos navegando con buenas y nuestros seguidores, no sé, el barco que viene segundo, el que viene tercero, el que viene cuarto, están navegando en buenas a sotavento nuestro y no viran, bueno, en ese momento la táctica supera la estrategia, ¿no? O sea, vamos a seguir navegando, es muy probable que sigamos navegando con esos barcos y que a pesar de haber dicho que el lado derecho de la cancha estaba mejor o que veíamos más viento ahí, si nadie vira de nuestros seguidores y todos siguen navegando hacia la izquierda, bueno, por un tema de cuidar esa flota, vamos a seguir navegando hacia la izquierda. Y después, bueno, lo último que anoté es el ida y vuelta a la estrategia. Eh, Esto tiene que ver con que una vez que largamos una regata es muy importante lo que están haciendo los barcos que tenemos alrededor y la comunicación que tengamos respecto a esos barcos, pero está claro que no podemos centrarnos solamente en esos barcos y que el táctico, o en los casos en los que navegamos solos, que la táctica y la estrategia la hacen la misma persona, es importante poder salir de esa situación micro y de los barcos que tenemos alrededor y también mirar más allá o más adelante o con una mirada más amplia a qué está sucediendo en la cancha y si a lo mejor conviene abandonar ese grupo de barcos e irnos a buscar otro sector de la cancha porque en ese sector hay mucho más viento, eh, o abandonar esos barcos porque de golpe nos concentramos en dónde estamos posicionados y nos damos cuenta que ya estamos sobre el leyline y no tiene sentido seguir. Entonces, ese ida y vuelta a la estrategia, que en los barcos grandes muchas veces el trabajo se diferencia hay dos personas encargadas de hacer, por un lado la táctica y el otro por su lado la estrategia, creo que es importante tenerlo y a mí me parece fundamental, sobre todo cuando estamos aproximándonos a una boya y queremos ver cómo encarar la próxima pierna del recorrido, ¿no? Eh, en el Mundial del 2018 que competimos en Dinamarca con Tommy, eh, habíamos pasado la clasificación, nos habíamos quedado en flota de plata y no entendíamos bien por qué, porque la verdad es que la primera vuelta del recorrido hasta llegar al sotavento normalmente la habíamos hecho entre el puesto 10 y el 15 de la flota, y en todas las segundas piernas del recorrido nos pasaba analizando el tracking y mismo, bueno, por lo que nos habíamos dado cuenta de las regatas, que era bastante obvio, que perdíamos, no sé, 8, 10, 12 barcos en una segunda ceñida. Y, y bueno, después nos dimos cuenta que había que trabajar este aspecto, que las llegadas a las boyas son momentos
súper importantes en una regata y que no solo podemos estar concentrados en ver qué gate paga, si tenemos un gate, o cómo definimos el lado interno con los barcos que tenemos alrededor, sino que es muy importante ya estar mirando cómo está el viento detrás nuestro en la cancha y cómo nos va a afectar eso en la siguiente pierna del recorrido, sea una ceñida, si es que tengo que empezar una segunda ceñida, o si es una popa, tener una pequeña conversación con mi compañero, o en caso de no tenerlo, pensar cómo se dio la ceñida, si hubo más viento por un lado o por el otro, cuando me acerco al barlovento, mirar más adelante y tratar de ver si veo más viento en un sector u otro de la cancha, cómo estamos llegando al barlovento, si estamos llegando prestados o negados, digamos, si estamos en una fase derecha o una fase izquierda. Entonces, ese ida y vuelta a la estrategia tiene que estar y bueno, obviamente que quienes lo hacen bien van a tener más chances de ganar una regata que quien no lo hace, ¿no? Creo que esta era la última, Juan, así que no quise entrar en situaciones tácticas de regata, ejemplificar mucho porque, bueno, preferí dejarlo quizás para las preguntas de alguien, si es que alguien quiere hacer preguntas, y bueno, con eso terminamos. Bueno, Fer, buenísimo, espectacular. 245 participantes. Acá tengo varios ya que levantaron la mano para hacer una pregunta, así que le voy a abrir el audio a Ulises. Ulises, ¿podés preguntar? Ulises. Bueno, le abro el audio a Pesquera. ¿Podés preguntar? Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, primero y principal, muchas gracias por la charla y por el tiempo. Está muy bueno que dediquen esto a todos nosotros, que nos encanta y encima que en este encierro nos viene joya para dedicarnos a la teoría. Quería consultarte, porque recién ahora empiezo a tocar lo que son los Barlos Sota, ¿a qué le llaman las fases del viento? Fase derecha y fase izquierda. Buenísima tu pregunta, y también puede que sirva para otros. Bueno, el viento obviamente no se comporta de una manera estática, ¿no? El viento no siempre viene de la misma dirección y se mantiene ahí todo el tiempo, tiene oscilaciones y esto muchas veces se denominan fases, ¿no? O es conocido como fases. Y bueno, cuando estamos hablando de una fase derecha del viento es porque de la dirección en que venía el viento ese día, el viento rotó a derecha y está viniendo de una dirección que puede ser 5, 10, 15 grados más a la derecha, y esa sería una fase derecha, ¿no? Cuando hablamos de fase izquierda es porque el viento quizás vuelve a su dirección normal de ese día y empieza a rotar hacia el otro lado, y bueno, hablamos de una fase izquierda que puede durar, hay días donde esas fases se comportan de una manera bastante cíclica y cumplen un tiempo determinado, ¿no? El tiempo entre fases quizás pueda ser de 2, de 3 minutos, hay días donde el tiempo entre fases es mucho más pequeño, como puede ser un día de viento de tierra, que bueno, lo debes haber experimentado, que estás navegando y de golpe el viento se va muchísimo hacia la derecha, a los pocos segundos se va hacia la izquierda, y bueno, eh, nada, espero poder haber aclarado tu pregunta. A ver, Ulises. Ulises. Creo que escribió la pregunta, pero no la pude ver, pues desapareció enseguida. Acá me pregunta Fer, Santiago Dondi, o sea, ¿cómo lo medís navegando eso? ¿Cómo medís navegando las fases? Sí. Bueno, en los barcos en los que tenés un compás es mucho más fácil, ¿no? Porque a medida que navegamos vamos viendo la dirección en la que estamos navegando. Entonces, si yo estoy navegando con un rumbo de 90 grados, por ejemplo, si estoy navegando en ceñida con buenas y el rumbo que me figura en mi compás es de 90 grados, quiere decir que estoy navegando hacia el este.
en ese momento. Y si sigo navegando con buenas y a lo largo de un periodo de tiempo, quizás de 2, de 3 minutos, 4 minutos, tengo una negada, quizás ese compás me indique un ángulo de 80 grados. Si tengo una prestada, quizás se vaya el número que voy a ver es de 100 o 102, 105, 110. Y bueno, una forma de identificar las fases es con el compás. Si no tenemos un compás, es un poco más difícil, pero también se puede hacer. Y muchas veces, o por lo menos lo que hacía yo en Optimis, era tomar referencias con la costa, si es que iba apuntando hacia la costa, ¿no? Si yo iba navegando, ya sean buenas o malas, y tenía la costa delante y de golpe veía que apuntaba mucho más a la izquierda o más a la derecha, ahí podía darme cuenta que estaba dentro de una fase izquierda o derecha. También lo podemos ver con la flota, ¿no? En una regata, si estamos navegando y miro alrededor mío y me doy cuenta que estoy parejo con los barcos que tengo alrededor, pero de golpe alguien que estaba mucho más a la derecha lo veo apuntando mucho más alto y yo también empiezo a apuntar más alto y ese barco ahora está delante mío, bueno, es porque entré en una fase de viento derecha que a lo mejor más adelante, si el viento está oscilando, pueda volver a ver que ese barco se empareja conmigo, e incluso que empieza a apuntar más hacia mi popa si es que entré en una fase izquierda. Alguien se le abrió el micrófono, me parece. Ahí está. Bueno, ahora quería preguntar, Tommy Peluso. Tommy. Hola, ¿cómo va? Bueno, Tommy. quería preguntar en la parte de chequear los trackings de las regatas, a ver dónde se podían ver, si hay una página específica que entras y tienes todos los trackings, o dónde se chequea eso, que yo no lo sabía. Sí, eso, bueno, lo podés hacer bueno, obviamente que lo podés hacer en campeonatos que no hayas participado. Por ejemplo, en las clases 49er, FX y NACRA, si vas a la página a la página de la clase o a la que estén usando para el campeonato mundial, normalmente hacen lip tracking y hay filmaciones desde el agua también. Y hay un link en el que entras, creo que la clase Fort, FX y NACRA lo hacen a través de SAP Analytics, y entras a un link en el que de golpe te aparece un mapa con todos los barquitos, podés seguir a un barco en particular, saber a qué velocidad y qué rumbo está haciendo ese barco. Es como un virtual regata, pero bueno, de regatas que son reales. Y bueno, hay campeonatos en muchos de los eventos de la World Sailing, en las World Cup, normalmente hay tracking, entonces puedes ver casi todas las categorías olímpicas. Cuando llegás, se pueden ver en vivo, pero también si vos competís en alguna de estas, a la noche podés hacer un análisis de por dónde corriste la regata o por dónde corrieron los primeros y sacar conclusiones más válidas de qué fue lo que pagó ese día, ¿no? Fer, acá pregunta Eyal, ¿cómo elegís qué boya montar en un gate y qué factores tomás en cuenta? Hola, Eyal. Bueno, buena pregunta. La verdad es que es una decisión difícil porque, como les decía antes, ¿no? A medida que uno se acerca a un gate, la realidad es que muchas veces estás peleando por agarrar una ola, por saber cómo le vas a ganar el lado interno a los que tenés al lado, qué está pasando con el viento para la próxima cenida. Yo creo que por un lado está eso, pero por otro lado está la anticipación y saber que la decisión de qué gate tomamos, muchas veces sin saberlo, la tomamos muchísimo antes en la pierna. Entonces lo primero que te recomendaría es no arrinconarte en un leyline, porque si por ejemplo vos navegás mucho tiempo en buenas, en una popa, y te acercás al leyline derecho y cuando trasluchás ya estás sobre ese leyline, y lo más probable es que orces el gate derecho. Entonces, no encerrarse a decisiones de qué gate voy a tomar mucho tiempo antes en el recorrido, ¿no? Y para esto tenemos que hacer, dentro de lo posible, ¿no? Buscar trasluchar en un lugar que después te permita elegir el gate izquierdo o el gate derecho. Para la decisión del gate hay muchos factores que se tienen en cuenta, ¿no? Primero,
qué estamos pensando hacer para la ceñida que va a empezar. Si paga mucho el lado izquierdo de la cancha, por ejemplo, y los gates están parejos, es probable que salgamos por el gate derecho, como para el gate derecho mirando hacia Sotavento, me refiero, como para ya empezar la ceñida navegando hacia el lado izquierdo. También va a tener que ver mucho el tráfico. Quizás vos estás ubicado en una posición donde si voy al gate izquierdo voy a ser el primer barco en rodear esa boya, pero si elijo ir al gate derecho, bueno, voy a tener que darle espacio a un montón de otros barcos y ya voy a salir del gate tapado y probablemente teniendo que virar, y por todo eso te va a haber convenido ir al gate izquierdo y no al gate derecho, ¿no? Y después, si estamos solos, imaginémonos que estamos ganando una regata por mucha distancia, siempre va a ser bueno dejarnos la posibilidad de poder ir al gate izquierdo, gate derecho, y a medida que nos acercamos al gate, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo está fondeado el gate, ¿no? Pensar si hay alguna de las dos boyas que están mucho más cerca mío y por ende me va a convenir ir a esa boya, y también cómo está la fase del viento en ese momento. Esto quizás es un poco más avanzado, pero si llegamos con varios barcos a un gate, el gate está relativamente parejo y sabemos que en ese momento estamos en una fase de derecha, quizás me convenga tomar el gate derecho para ya salir prestado del sotavento hacia el lado donde voy a esperar que luego el viento rote, ¿no? No sé si se entendió esta parte, es un poco más compleja, pero cómo está el viento respecto a su fase, si está en una fase derecha o izquierda, también determina mucho qué gate tomamos. Así que nada, hay un montón de factores, la verdad, para tener en cuenta. Por eso es una decisión difícil. Perfecto, Fer. Siguen llegando varias preguntas. Acá pregunta nada más y nada menos que Juan de la Fuente. Me dice, preguntale a Gómez, ¿qué hago si paga el pin en la largada y mi estrategia es ir a la derecha? ¿Qué hago si paga el pin en la largada y mi estrategia es ir a la derecha? Buena pregunta. Me parece que esta me la hizo una vez que nos estuvo coachando y hicimos una buena cagada. La verdad es que si paga el pin en la largada y mi estrategia es ir a la derecha, la lógica indicaría que no debería ir a pelearme por ganar el pin, sino que lo importante va a ser poder liberarme rápido de la largada y navegar hacia el lado derecho de la cancha. Esto incluso creo que es importante tenerlo en cuenta también, a pesar de que pague el lado izquierdo de la cancha, ¿no? Me acuerdo de una charla con Guille Vaquerizas cuando bueno, él era el jefe de entrenadores del ICA, y ese día me acuerdo que por cómo estaba el viento estaba bastante parejo, quizás había una tendencia a que esté un poquito mejor por la izquierda y pagaba mucho el pin. Y me acuerdo que Guille, después de una muy mala largada, me dio el consejo de que más allá de que pague el pin y la estrategia indique que puede ser bueno seguir a izquierda, a veces es recomendable largar un poco más alejado del pin, porque las zonas que se congestionan mucho significa mucho riesgo. Entonces, nada, volviendo a lo de Juan, si paga a la derecha y paga el pin y no hay nadie, seguramente él te va a decir que no tiene sentido estar ahí de todas maneras. Y bueno, y volviendo a si paga el lado izquierdo de la cancha y paga el pin también, tampoco hay muchas ocasiones donde no es bueno estar peleándose en el pin por largar ahí. Perfecto. Hay como 5 preguntas más, Fer, una Bueno. que preguntan acá es ¿qué métodos usás para medir la corriente arriba del barco vos? Para medir la corriente puedes usar, en el último tiempo la verdad es que trabajamos bastante con entrenadores y normalmente eran nuestros entrenadores los que tenían un dispositivo armado con un bate en una bollita como para medir la corriente y nos daban la información. En muchos barcos llevamos una esponja arriba del barco y creo que eso es una buena, es un buen instrumento como para tirar la esponja al lado de una boya y medirla. También, si no tenemos una esponja,
hay muchas veces donde es fácil darse cuenta que cómo se está moviendo la corriente porque salimos, por ejemplo, antes de largar una regata, si la boya de la largada está fondeada y nosotros nos acercamos a esa boya y salimos navegando en buenas, enseguida nos vamos a poder dar cuenta si la corriente nos empuja hacia la izquierda o hacia la derecha. Otra forma de hacerlo y que está muy buena y que es recomendable es, antes de largar, podemos acercarnos o practicar una serie de largadas, ¿no? Nos damos un top repetitivo de 1 minuto, intentamos hacer largadas en el pin, y cuando estamos estáticos o frenados cerca del pin, ver cómo nos está moviendo la corriente y cómo nos empuja, y eso nos va a ayudar mucho también a la hora de no solo de determinar la estrategia de la regata, sino también de largar, ¿no? De posicionarnos en la línea. Y a medida que vas pasando las boyas, ¿lo vas chequeando eso? ¿Tenés el tiempo para hacerlo? Sí, también está, a ver, muchas veces llegando a un barlovento, uno se da cuenta ya cómo está tirando la corriente, porque quizás venís navegando sobre el Leyland hace un rato y te estás dando cuenta que cada vez se te complica más dar la boya. Eso le debe haber pasado a todos los que estamos en esta charla, y bueno, eso te está indicando que tenés corriente en contra o fuerte desde un lado. También cómo están las boyas, ¿no? Cómo está el fondeo de las boyas, y acá en el río es bastante fácil de verlo eso. Muchas veces vemos las boyas acostadas y se ve cómo está el cabo, o vemos pasar suciedad, quizás es espuma, quizás son juncos, y vemos cómo pasan por las boyas, y eso es un buen indicador de cómo está la corriente, ¿no? Fer, acá me pregunta Julio B, ¿las fases se correlacionan con las presiones de la cancha? Uy, qué pregunta, es difícil. Si las fases se correlacionan con las presiones. Me mató, la verdad que no sabría responder esa. Sí, estoy seguro que, bueno, sé que cuando una racha baja en el agua y pega contra el agua, se abre en forma de, como si cuando el viento pegara en el agua, se abriera como mi mano, ¿no? Entonces tenemos distintas direcciones del viento según cómo estemos ubicados en la racha. Entonces, si yo veo presión en un lugar y me acerco a esa presión, depende de dónde me ubique con respecto a la presión, quizás sea un anegado, quizás sea una prestada, pero no sé si estoy en condiciones de responderle bien esa pregunta. También puede ser un poco de dónde está la dirección del viento, ¿no? Porque un día de viento de tierra, por ahí las fases sí están un poco comandadas por dónde está entrando la presión, ¿no? Si por tierra, por afuera, o en mar abierto, por ahí. Correcto. Después Sí. acá, Agus, me imagino que Veloquio, o otro Agus B, pregunta si vos en la popa recomendás también usar compás o considerás que son demasiados datos. No, sin dudas. Sí, recomiendo. La verdad es que a la hora de competir, bueno, cuando lo he hecho en barcos grandes es más fácil porque por ahí tengo una libretita a mano, y ya en la previa, cuando hacemos la primera popa del día, antes de largar la primera regata, ya uno tiene una idea. Bueno, vos eso lo sabés bien, Juan, que siempre andás con la pínula colgada al cuello y tomando anotaciones, pero la verdad es que recomiendo hacerlo sin dudas en barcos grandes. En barcos chicos también está bueno tener una idea, porque hay días que son muy estables en cuanto a dirección. Entonces, quizás, por ejemplo, en una cancha como Palma podría ser un día de sea breeze típico. Uno sabe en qué grado se va a mover el viento, y llegando al barlovento ya podés tener una idea de que si cuando comenzaste la popa saliste en determinado ángulo es porque estás prestado, o si saliste por debajo de ese ángulo es porque estás negado. Y la verdad es que sí, en días de mucha estabilidad, que es tanta información la que manejamos en nuestro deporte, por todo lo que hay que tener en cuenta en una regata, ¿no? No hay que olvidarse la velocidad y hay que estar atento a esos, no hay que olvidarse la cancha, no hay que olvidarse los rivales, y es muchísima información. La verdad es que si tenemos la capacidad de hacerlo, recomiendo hacerlo. Perfecto. Acá hacen otra pregunta, Fer. Dos preguntas más. Una dicen, si vos sobre la marcha, llegando en popa y tenés gate, si decidís cambiar el gate de la decisión que habías tomado inicialmente, ¿qué factores usás para tomar esa decisión, no? Se me cortó en un momento la pregunta, Juan, ¿la puedes repetir?
Sí, por supuesto. Decía que si vos estás decidiendo un gate cuando venís en popa y después decidís cambiar ese gate, ¿qué es lo que te hace cambiar la decisión esa? ¿Qué factores? Ah, la decisión esa, perfecto. Y algunas las nombré antes, ¿no? Si estamos acercándonos, por ejemplo, a 3 cuartos de popa, ¿no? Cuando me resta un cuarto para llegar al gate, yo decidí que quería ir al gate derecho, ¿no? Pero de golpe, por lo que yo no controlo, que es qué hacen el resto de los barcos que tengo alrededor, de golpe se empieza a acumular mucha gente en el lado derecho, o hay barcos que yo tenía al lado izquierdo y de golpe me cruzan por proa y se ubican del lado derecho, bueno, a lo mejor voy a hacer un cambio de decisión en ese momento y optar por el gate izquierdo. O sea, una sería eso, qué hacen el resto de los barcos, y quizás eso haga que mi decisión cambie. Dos, puede ser un cambio repentino del viento. Yo puedo haber tomado una decisión de ir a un gate derecho, pero si de golpe el viento giró a la derecha muchísimo eh, y conviene mucho más salir por el otro gate, pues voy a estar adelante del resto de los barcos y bueno, a lo mejor me convenga cambiar mi decisión o incluso navegar un recorrido un poco más largo. Quizás me convenga navegar más metros e ir al gate izquierdo, porque la resultante de esa decisión va a ser mejor que quedarme en el gate derecho. En barcos que tumban fácil, muchas veces, si ven regatas de 49er, de NACRA, de FX, muchas veces en los gates se dan situaciones de tumbadas, entonces también ahí puede haber un overrule y si yo decidir al gate derecho, rápidamente cambiar mi decisión y aunque tenga que navegar más tiempo, optar por ir al otro gate para evitar chocarme con barcos que estén tumbados o incluso quizás pueda ser para ahorrar una maniobra. Si ir al gate derecho me implica trasluchar y porque en ese momento soplan 25 nudos, no me conviene hacerlo, quizás es mejor navegar más metros y ir por la opción segura de irte al otro gate y no trasluchar, ¿no? Vamos a un par de preguntas no tan técnicas. ¿Me escuchás bien, Fer? Sí, sí. Acá me pregunta Steffi Ferrón, que te manda muchos saludos. ¿Cuál es tu Saludos a Steffi. cancha favorita en el mundo para navegar? Mi cancha favorita en el mundo. La verdad es que el río me gusta mucho. Creo que es mi cancha favorita. La verdad es que es mi cancha favorita porque a veces no lo valoramos por haber crecido acá, los que somos de Buenos Aires, y, y bueno, pensamos que es lo que tenemos y que en otro lugar del mundo hay canchas mejores, pero después a medida que tenemos la posibilidad de viajar afuera, nos damos cuenta de lo afortunados que somos, ¿no? Por tener una cancha tan cambiante, por tener una ola que a veces es tan complicada y a temprana edad en un Optimus, en un Cadet, que son barcos a los que les cuesta mucho pasar la ola, nos obliga a ser súper técnicos y ser bailarinas arriba del barco, que realmente nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de jugar con la corriente. Hay mucha gente que aprende a navegar en un lago en el que quizás no tiene corriente. Hay canchas que sí, que son increíbles porque a las 11 de la mañana empieza a soplar el viento, siempre de la misma dirección, todos los días igual, y eso para mí, más allá de que suene atractivo, no, justamente por este aspecto que es el táctico, que es de lo que más disfruto, no me resulta atractivo una cancha en donde siempre se repite lo mismo. Así que me quedo con el río. Buenísimo. Y ahora te hago yo la pregunta contraria. ¿La cancha más difícil que te tocó navegar en tu vida? La cancha más difícil. La más Déjame que difícil. piense. Y es una buena pregunta. Un lugar donde con seguridad no pude entender bien la cancha fue Martinica, que fue donde corrí mi segundo mundial de Optimis. Una cancha súper cambiante, de golpe entraban lluvias, el viento rotaba. Martinica no fue para nada fácil. Estoy pensando en otras canchas que son difíciles, pero
Me ha pasado en muchos lugares con viento de tierra, quizás no entender o no encontrar una lógica a la cancha. Pero bueno, si tengo que decirte una, te digo esa, que fue Martinica en mi segundo mundial de ópticas. A ver esta pregunta, a ver si te la puedo leer bien. Está ahí en el chat. Dice, ¿cuánto tiempo antes de llegar a una boya comenzás a navegar tomando decisiones para llegar mejor que el resto de la flota? Bien. Te diría que las decisiones para llegar mejor que el resto de la flota a una boya, en una gran cantidad de situaciones, comienza en la boya previa. Realmente es así. Si nosotros tenemos una popa que da de borde, por ejemplo, porque el viento rotó mucho a derecha, si no supe ver eso y no supe trasluchar en el barlovento y navegar directo al sotavento, que es una situación que la verdad se da muchas veces, voy a perder esa posición que tenía con respecto a los barcos que estaban cerca, ¿no? Así que te diría que es mucho antes de lo que pensamos, o sea, el llegar primero o pasar barcos o mantener una posición en un sotavento o en un barlovento muchas veces tiene que ver con la decisión que tomo al momento de girar la boya anterior. Acá me pregunta Alejo Rigoni, creo que lo conoces. O sea, Grande Alejo, me dice, compañero en J24. me dice, Fercho, una fácil. Orzás primero y tenés que cuidar al segundo y al tercero. En la general están todos empatados. Cada uno se va a un win distinto. ¿Qué haces? Tirás una monedita, no. Creo que ahí es de las situaciones más difíciles que se te pueden dar como táctico, ¿no? Porque estás ganando la regata, por ende, si se mantiene todo igual, estás ganando el campeonato. Creo que dijo que era la última regata del campeonato, ¿no? Y orzás y tenés al segundo y tercero del campeonato en los escapes y uno se va para un lado, otro se va para el otro. Creo que primero lo que haría es, antes de llegar al sotavento, tratar de ver cómo veo la ceñida y qué idea tengo, digamos, si creo que va a estar mejor el lado izquierdo o el lado derecho de la ceñida. Obviamente que hay que saber qué pasó en la ceñida anterior, te va a ayudar, pero de todas maneras vas a tener que mirar y ver cómo está el viento en ese momento. Cuando salgo de un gate o de una boya, si es que hay una sola boya, trataría de ver cómo está el viento en el borde en el que estoy navegando. Si yo estoy primero y la verdad es que el viento estoy en una fase, supongamos que salgo navegando con buenas y estoy en una fase de derecha, intentaría mantener esa fase más allá de de si el tercero, por ejemplo, vira y se va al lado derecho de la cancha, ¿no? Me quedaría con el segundo, si el segundo no vira, en esa fase prestada, y en cuanto entremos en una fase negada, sí trataría de que el que esté segundo no me anticipe en esa decisión de virar. Si entro en una fase negada, en cuanto entra la fase, trataría de primerear a ese barco, cosa de que ese barco se quede navegando negado por más tiempo y yo ya pueda estar navegando un rato largo en el borde prestado. Y bueno, esto es siempre repartir de nuevo, ¿no? O sea, cada vez que viramos, voy a tener que analizar de nuevo cómo están mis números, dónde quedaron los dos competidores, y según cómo veo el viento, voy a tener que elegir si me quedo con uno o con otro. Lamentablemente es así, si se te abre la cancha. Perfecto. Acá me hace Norbert una pregunta que está un poco relacionada a una charla que di hace poco de la comunicación arriba del barco cuando son más de una persona navegando. En este caso vos navegaste con Tommy en 470. ¿Cómo se dividían las responsabilidades? ¿Vos hacías la táctica o él la táctica y la estrategia? ¿Cómo se organizaban? Sí, te diría que, bueno, antes que nada, aclarar que es fundamental, esto la verdad que me hubiese gustado aclarar antes, pero es fundamental en todo lo que tiene que ver con la estrategia y la táctica, ser muy precisos en la comunicación a bordo, ¿no? Porque si no nos entendemos bien y perdemos tiempo
en entendernos, o mal interpretamos o mal entendemos algo que nos comunica un tripulante, te puede llevar a tomar una muy mala decisión, ¿no? Entonces, primero ser muy precisos con la comunicación a bordo, cuando hablamos de velocidad y rumbo respecto a otros barcos, siempre tratar de hablar primero de nosotros con respecto al resto. Cuando hablamos de posición en la cancha, por eso di el ejemplo este de lo que nos había contado Santi Lange y que me pareció muy válido, hablar de números y no decir, estamos cerca del Leyland izquierdo, o falta un cachito, o falta un poco más. Ser precisos, intentar ser precisos. Obviamente no tenemos un GPS en la cabeza y puede haber errores, pero normalmente si empezamos a acostumbrarnos a la comunicación a bordo y a hacerlo de manera prolija, lo más probable es que con el tiempo vayamos puliendo y esto mejore. Y con respecto a qué hacía Tommy, qué hacía yo arriba del barco, la verdad es que yo me apoyaba mucho en la información que me daba Tommy para tomar las decisiones tácticas que, sí, la decisión final de cuándo virábamos la tomaba yo, pero la realidad es que me apoyaba mucho en la información que me daba él. Entonces, te diría que quizás lo de Tommy estaba más ligado a la estrategia y a ver más adelante el viento era muy bueno él es muy bueno para eso, para ver si hay un sector de la cancha con más presión. Incluso llegamos a dividirnos la llegada al Barlovento, en la que en un punto tuvimos o la idea que se nos ocurrió fue decir, Tommy, cuando estamos llegando al Barlovento, vos te concentrás en la próxima pierna y yo me concentro en cómo resuelvo tácticamente con los barcos que tengo alrededor. Así que lo manejamos de esa forma, siempre con Tommy dándome información de posición. Yo trataba de no sacar tanto la cabeza fuera del barco para no perder velocidad y le preguntaba posición y él me respondía 2.8, 3.7, 5.5, y después me hablaba mucho del viento y estaba más involucrado en el aspecto estratégico. Y para la táctica muchas veces yo le pedía que me preguntara cómo veía la situación o qué hacemos con porque la realidad es que si estás a cargo de hacer la táctica y de además timonear un barco, trimar velas y demás, es fácil que nos desconectemos de la táctica por momentos y eso genera un error, ¿no? Perfecto. Acá Félix Pereira Iraola me pregunta, ¿en qué barco aprendiste más? Si es que hay uno, ¿no? Sí, creo que es el 470. El 470 porque, bueno, creo que es una pregunta difícil también de contestar porque en distintos barcos en los que navegué, digamos, yo aprendí a navegar en un Optimis. Entonces, si mido lo que sabía al terminar un Optimis versus lo que sabía cuando me subí por primera vez, y probablemente ahí aprendí un montón. Pero después navegué en otros barcos que me fueron dando otras herramientas, ¿no? Ahora tengo un WASP y ahí aprendí cosas de foiling que no tenía, que desconocía. Cuando navegué en 20 fue un mundo nuevo, pues fue la primera vez que navegué en un skiff. Navegué en 420, que es similar al 470 y también tiene ese lado muy técnico de la puesta a punto, de las velas y también es un barco en el que aprendí mucho. La verdad que en todos aprendí un montón. A priori respondo el 470 o respondí el 470 porque es el barco en el que navegué los últimos 3 años y con el que tuve la posibilidad de conectarme con gente mucho más grosa que yo y de la cual aprendí un montón, ¿no? Bueno, Fer, te voy a hacer una última pregunta así muy general. Ya tuvimos como casi 2 horas. Así Casi que, 2 horas, vamos, wow. No, 1 hora 45. No, 1 hora 25 creo que vamos, Juan. Y acá me preguntaron si tenés algún libro de táctica para recomendar. Bueno, hay un libro de Dave Perry que es muy bueno. Ese libro no me acuerdo el título. Sé que Dave Perry tiene libros de reglas porque es un juez, pero también tiene libros de táctica y de estrategia. Ese libro es muy bueno. Después,
yo la verdad es que tengo varios apuntes que en su momento me facilitó Ale Irigoyen. Cuando empecé a navegar en 470 por primera vez, Ale tenía un montón de recortes de artículos de táctica y de estrategia de regatas de revistas de Estados Unidos y demás que él había coleccionado, y bueno, ahí tengo algunos también. Y en este momento se me viene a la cabeza ese libro, sin duda debe haber muchos más, pero el libro de Ed Perry es bueno. Bueno, perfecto. Agus, ¿quería decir algo? Agus. Agus. Acá estoy. Bueno, para cerrar, primero agradecer a Fer por la predisposición, por siempre estar presente y dar una mano en el club y a la comunidad del yachting. Y contarles a todos que, bueno, la idea es seguir con estas charlas. Mañana vamos a tener por el Instagram en vivo un recital de uno de los chicos de Laser, y la semana que viene van a hablar distintos deportistas también de temas que tienen que ver con el yachting, entre ellos, por ejemplo, Hernán Vilá, que va a hablar el día martes, y el día lunes estamos organizando una charla con Cole Parada, para contar un poquito del Azzurro y algunos temas más. Así que la idea es que todos los días a las 7 de la tarde nos encontremos y charlemos sobre yachting, sobre distintas cuestiones, y pasar un momento ameno entre todos, ya que estamos todos en cuarentena. Y de nuevo, agradecerle a Fer, agradecerle a todos ustedes por participar, a Juan, que es el que organiza todo con el Zoom, que yo no entiendo nada, y él es el técnico. Y nada, Fer, si querés despedirte de todos. Dale, gracias, Agus. Sí, un abrazo enorme a todos. La verdad es que no tengo claro quiénes están detrás de ahí de la pantalla, quiénes están. Seguramente hay muchos amigos, muchos conocidos. Aprovecho para mandarles un abrazo enorme a todos los que no me conocen y quieran contactarme. No duden en hacerlo para hacerme una pregunta de táctica, de estrategia, o quizás los pueda ayudar en otra cosa. Soy nuevo en Instagram, así que me pueden buscar por ahí, @ferwatts. Y bueno, eso, cerrar con un abrazo enorme a todos y felicitarlos nuevamente a ustedes, Agus y Juan, por la iniciativa, y espero que puedan juntar a gente como Guille Prada, ojalá un Santi Lange, un Juan de la Fuente, tener grosos en serio que hablen de estos temas o de otros, y seguir con este ciclo, ¿no? Fer, Bueno, Juan de la Fuente está... Sí, perdón, dale, Juan de la Fuente está online. Yo ya lo convoco. Lo que pasa es que me parece que es bueno arriba del 470, entrenando a Lange, pero para dar charlas, no sé, me parece que tiene un poquito de miedo. Fer, acá, antes que le gusta nada, el vino, que tome un poco de vino y se anime. Antes que nada y antes de despedirnos, quería que contestes una pregunta, que hay un chico que está bastante, no sé si es un chico o un señor. ¿Navegaste en Bariloche alguna vez? ¿La de Bariloche? Sí. No. Sí, la vi varias veces, justo iba a comentarlo y me olvidé. No navegué en Bariloche, la verdad es que me encantaría. Ulises creo que es de Bariloche. Ulises está muy contento y te quiere invitar a navegar y a su casa, te paga hotel. Te cuento, rápidamente contarle que estuve ahí hace muy pocos días, justo antes de que empiece la cuarentena obligatoria, y me tuve que volver antes para que no me haga la cuarentena obligatoria en Bariloche, pero sí, sin dudas me parece un lugar increíble. En Nahuel Huapi, el Gutiérrez, tienen unos lagos muy, muy lindos, y me encantaría en algún momento correr un campeonato ahí o simplemente navegar. Ulises dice que te puede alojar en su casa y te va a compartir chocolates. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fer, ahora me despido yo también, así termino la reunión. La reunión está grabada, después la vamos a subir al canal del ICA Equipo de Vela de YouTube. Te agradezco enorme, Fer, te conozco hace muchísimo tiempo. Tuve el placer de entrenarte cuando tenía pelo, y la verdad que he tenido muy pocos alumnos tan buenos navegando como vos y tan humildes, así que
Y gracias por todo, gracias por compartir todo lo que sabés, o una parte, en verdad, porque sabés tanto vos. Y bueno, nada, esperamos verte pronto de nuevo. Dale. Gracias, Juan. Un abrazo enorme para ustedes. Un orgullo estar acá en la charla. Dale, abrazo grande, gracias.